Mira, yo lo primero que noté fue el aumento de energía. O sea, yo por entonces a lo mejor tenía energía un par de horas al día y además la malgastaba. Y cuando empecé con NoFap, aunque no llegase a la semana completa, ya al principio yo podía notar que tenía más energía. Eso es lo primero. Y de repente tenía ganas de hacer cosas. Cuando pasé la barrera de los 7 días, que es básicamente donde los beneficios fuertes a nivel físico se empiezan a notar, ya empiezas a notar los beneficios más a nivel energético, digamos, a nivel social. Y de hecho, yo, por ejemplo, una persona que tenía ansiedad social, es decir, a mí me resultaba muy incómodo estar en grupos grandes, incluso aunque fuesen amigos míos, si éramos más de 4 o 5, yo estaba incómodo. No digamos ya si había gente desconocida. No digamos ya hablar con chicas desconocidas. Eso era algo totalmente impensable. Y siempre recuerdo que la primera vez que llegué a 21 días. Caballeros, aquí Javier de MentorMe y hoy tengo el placer de traeros a Pablo Zamid. Pablo es un mentor de desarrollo personal especializado en sexualidad masculina y en ayudar a hombres a superar su adicción también a la pornografía y en OFAP. Y es que Pablo es uno de los principales líderes y referentes en este sector en lengua hispana, tiene más de 30.000 suscriptores en YouTube, autor de varios de los libros más populares sobre sexualidad masculina en lengua hispana, podéis encontrarlos en Amazon, y creador también de su programa Sistema Antifap, el programa con el que ayuda a centenares de hombres en todo el mundo a eliminar su adicción a la pornografía y poder desarrollarse su propia sexualidad a través de NoFap. Entonces, tú mismo, Pablo, preséntate y cuéntanos quién eres. Pues muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo siempre digo que soy un hombre como los demás, que tuvo un problema, que afortunadamente pudo encontrar las herramientas para ser cada día mejor y superarlo, y que un buen día se dio cuenta de que este problema pues no me hacía especial y que muchos hombres en el mundo lo estaban teniendo. Así que siempre desde el enfoque de tratar de crecer, de mejorar, fui investigando, fui divulgando y a día de hoy pues tengo la enorme suerte de, como tú has dicho, poder dedicar parte de mi vida a ahorrar tiempo, a ahorrar esfuerzo, facilitar el camino a la gente que necesita esa ayuda, esa herramienta en el momento oportuno para pues, tanto dejar la pornografía y la masturbación como cualquier otro ámbito del desarrollo personal para hombres, que es lo que me interesa. Genial. Claro, ¿y cómo fue, Pablo, tu historia antes de iniciarte lo que es en todo el mundo del NoFap, entendiendo que es uno de los ámbitos en el que estás más Mm. especializado? ¿Cómo fue tu historia a nivel personal antes de introducirte en este ámbito? Yo, digamos que era una persona que tenía antihábitos y todo lo que hacía durante el día era básicamente procrastinar, pereza, hábitos destructivos. Salía mínimo 4 días a la semana, pasaba horas jugando a videojuegos, cero dieta, nada de control alimenticio. El ejercicio que hacía era jugar a fútbol con mis amigos cuando se podía. Me levantaba casi a mediodía, me acostaba obviamente tarde y sin ninguna dirección. Ya sabes que cuando no tienes ninguna dirección te estancas y es una imperceptible autodestrucción que se va sumando cada día, ¿no? Y claro, yo pensaba que eso me hacía feliz, pero llegó un momento en que me di cuenta de que era al contrario. Y fue ahí cuando se despertó algo en mí que me llevó a buscar cómo recuperar el tiempo perdido, llegar a mi potencial, poder realmente tener un papel en la sociedad, en mi alrededor, crear un impacto positivo, descubrir el mundo del desarrollo personal y cuando ya llevaba un par de peldaños, ahí me topé con NoFap, que no recuerdo ni cómo lo descubrí, la verdad. Era un momento donde no había material en español, así que supongo que vería algún libro en inglés. Y fue algo que me dio una hostia en la cara porque básicamente yo era de los que pensaba que pues, el porno y la masturbación no tienen nada de malo, que hasta eran beneficiosos y admitir que eso me estaba limitando me costó mucho. Pero también por mi naturaleza un poco obsesiva, cuando vi que no podía dejarlo, porque intenté hacer una racha de una semana y no llegaba, dije, bueno, esto me lo tengo que tomar en serio, aquí hay algo más de lo que yo pienso. Y insistiendo, pues al final ahí estamos, con el canal de YouTube y descubriendo todo un mundo de gente que necesita estas directrices
para, pues eso, para que se ahorren el tiempo que yo perdí ahí en descubrir las cosas por mí mismo, básicamente. Ujú. Genial. Y bajo tu criterio, Pablo, ¿dónde está la fina línea o la línea entre algo que se considera como una adicción o algo que se considera como lo que no es una adicción, pero es algo que te cuesta librarte de ello, ¿sabes? Es decir, ¿dónde sueles poner esa línea o contigo o con las personas con las que has trabajado? Bueno, a mí siempre pienso más, me gusta analizar la precisión de los conceptos, qué es adicción y qué es una adicción, pero también me gusta analizar la utilidad de los conceptos. Muchas veces, aunque uno sea Ujú, clínicamente adicto y pase un test, a veces no es útil hablar de adicción. Y al contrario, hay veces que una persona no es clínicamente adicta y según los manuales no sería adicta, pero utilizar el vocabulario de la adicción es como un push que hace que la gente se tome las cosas en serio. Pero contestando directamente a ujú, la pregunta, yo creo que si se juntan tolerancia, es decir, necesitas estímulos cada vez más fuertes, con evasión, es decir, cuando tú tienes algo que hacer que consideras un deber, una responsabilidad, y la estás posponiendo o la dejas de lado o dices que no o abandonas para tener un momento de ver pornografía y masturbarte, creo que ahí ya entramos en la zona peligrosa donde podemos decir que es una adicción. Y si además hay un síndrome de abstinencia a la hora de dejarlo, creo que ahí sí que estamos ante algo que requiere esa consideración. ujú. Ok. Y para ti, en tu caso, Pablo, cuando empezaste, digamos, a desarrollarte a través de este ámbito en particular, entre muchas otras cosas, pero en concreto con NoFap, ¿cómo fue, digamos, tu camino en este ámbito o qué beneficios comenzaste tú a notar para ti? Porque sí que tengo entendido que hay como miles de beneficios que cada persona puede, Sí, sí. digamos, darse cuenta de los suyos propios, pero para ti en concreto, ¿cuál fue? Mira, yo lo primero que noté fue el aumento de energía. O sea, yo por entonces a lo mejor tenía energía un par de horas al día y además la malgastaba. Y cuando empecé con NoFap, aunque no llegase a la semana completa, ya al principio yo podía notar que tenía más energía. Eso es lo primero. Es verdad que como tú has dicho, como cada persona tiene un historial y cada persona, digamos que se va de una manera distinta y tiene una constitución distinta, los beneficios que se notan antes o con más intensidad son diferentes. Pero esto de la energía es muy generalizado. Y de repente tenía ganas de Ujú, hacer cosas. Ya no era como, a lo mejor tengo un par de ideas sobre cómo puedo mejorar mi vida, pero no voy a dar ni el primer paso. Ahí ya sí que me empecé a mover. Y luego cuando pasé la barrera de los 7 días, que es básicamente donde los beneficios fuertes a nivel físico se empiezan a notar, ya empiezas a notar los beneficios más a nivel energético, digamos, a nivel social. Y de hecho, yo, por ejemplo, una persona que tenía ansiedad social, es decir, a mí me resultaba muy incómodo estar en grupos grandes, incluso aunque fuesen amigos míos, si éramos más de 4 o 5, yo estaba incómodo. No digamos ya si había gente desconocida. Y no digamos ya que estoy hablando contigo, Javier, de Mentorme, pues no digamos ya hablar con chicas desconocidas. O sea, eso era algo totalmente impensable. Y siempre recuerdo que la primera vez que llegué a 21 días, pasé por al lado de un comercio, me llamó mucho la atención porque era de marketing olfativo, que era algo que nunca había escuchado, y mi impulso, sin pensarlo, fue entrar y ofrecerme para trabajar allí sin cobrar nada, simplemente por aprender y por adentrarme y por tener esa experiencia. Y es algo que nunca me habría planteado antes. Y ahí, cuando llegué a mi casa, empecé a pensar y dije, hostia, esto yo no lo habría hecho jamás. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta. Y ujú, después de los beneficios sociales, luego pueden llegar un tipo de beneficios que son más emocionales, incluso espirituales, donde el enfoque de tu mente cambia completamente y entonces eso te puede permitir ver que juegas un papel más grande en esta vida y que hay emociones que habías estado bloqueando durante mucho tiempo y que como has estado dejando de evadirte y de buscar un escape a la ujú. incomodidad que tenías constantemente, pues ahora las puedes volver a sentir y las puedes volver a integrar. Entonces ese espectro de beneficios es lo que yo fui notando. Físicos, luego más sociales, luego emocionales y luego ya espirituales.
Ujú. Claro, entiendo cómo es como, por lo que me comentas, y ahí puedo empatizar bastante en los últimos que comentas, el hecho de no evadirte, ¿no? Sino es el hecho de aquello que sientas en cada momento, poder aceptar la persona o Ujú. las emociones que tengas y no buscar una manera de poder, como una excusa para sentirse presente en la masturbación, sino más bien Ya, acostumbrarse a estar presente o aceptar las emociones que tengas en cada momento. totalmente. Es uno de los grandes retos de hacer NoFap, es ser capaz de aceptar el deseo sexual. Porque muchas personas tienen muchas connotaciones ligadas al deseo sexual. Puede ser de culpabilidad, pueden ser incluso de vergüenza, porque es mucha gente a la que le da vergüenza mostrar su deseo. Todos hemos tenido experiencias donde se nos ha ridiculizado, ¿no? Cuando hemos expresado nuestro deseo a veces. Es muy común con niños, con gente muy joven, entonces eso al final decimos nunca más y ya no expresamos ese deseo nunca. Y hay que aprender, a mí me influenció mucho el libro de David Deidal, El camino del hombre superior, que habla mucho de aceptar esa energía masculina, ese deseo y simplemente disfrutarlo, porque además es la máxima expresión de la vida, con lo cual, cómo no vas a sentirte armonizado y va a ser algo que hasta debes venerar, en lugar de intentar malgastarlo de la forma más improductiva posible, que es masturbarte y ver porno, o reprimirlo, ¿no? Es lo que tú dices, hacerlo consciente y estar presente en ese deseo. Ujú. Ok. Y Pablo, por curiosidad, ¿cuál es el máximo tiempo que has estado sin eyacular? ¿O has Sin tenido una? eyacular, sin eyacular fueron 90 días, que eso fue una racha en lo que nosotros llamamos modo difícil, es decir, sin Ujú. masturbación y sin sexo. Eso fue Eso 90 del hard días. mode, ¿no? Hard Hard mode, mode versus exacto, el modo soft difícil. mode. Y modo fácil, llevo encadenando rachas en modo fácil desde el 30 de diciembre de 2019. Eh, que no sé cuánto tiempo es ya, pero bueno, yo me quedo con esa fecha y la repito cuando me lo preguntan. Esa fue la última vez que me masturbé y fue sin porno. Ujú. Y, y desde entonces he ido encadenando rachas, pues a veces en celibato total, porque es mi experiencia que hay unos beneficios de tipo creativo y productivo que yo cuando estoy teniendo sexo pues no los tengo igual. Entonces prefiero encadenar épocas de pues, celibato con ya pues sí que poder tener sexo. Ujú. Y una pregunta, ¿has desarrollado el sentimiento opuesto? Es decir, el sentimiento de culpabilidad por masturbarte. ¿Has llegado a tener como esa cosa mental al revés? ¿Cómo es esta Sí, situación? es una ley, yo creo que es una estrategia psicológica inconsciente que tiene Ujú. mucho sentido porque la ley del péndulo te ahorra pensar mucho, ¿no? Y yo sí que hubo un momento en el que cuando ya digamos que había dominado las ganas de masturbarme, pero aún así en momentos de debilidad, pues siempre decimos, cuando empiezas a mejorar en NoFap, empiezas a socializar, empiezas a tener citas y las citas no salen bien, es una causa de recaída bastante común en personas de nivel intermedio, ¿no? Y en ese momento sí que incurrí en lo que ahora veo que es un error, que es culpabilizarte. Yo siempre digo ahora que el no decir que la masturbación es mala es un absurdo. O sea, lo que hay que ver es en qué situación estás tú y qué papel te hace a ti en tu vida en ese momento. Entonces, ahora veo la masturbación como una herramienta que entiendo que para ciertas cosas es muy útil. Creo de verdad que hay un camino de exploración ahí y de hecho, pues yo que sé, hay métodos de control eyaculatorio y de multiorgasmia que se facilitan mucho si tú te estimulas a ti mismo, eso no lo vamos a negar. Sí que pasé por esa fase de demonizarla y ahora pues tengo una actitud de si en tu contexto te sirve, perfecto, pero siempre teniendo claro que de verdad la masturbación juega un papel real en tu desarrollo personal y no te estás diciendo una excusa que creo que es el discurso generalizado, pero bueno. Ujú. Ok. Y claro, ¿qué fue lo que te hizo, Pablo, tomar la decisión de centrar, digamos, todo tu canal o, digamos,
todo lo que sueles difundir en torno a este tema y dedicarte a esta parte en concreto de desarrollo personal o a especializarte en NoFap. ¿Qué fue lo que te hizo a ti decidirte por centrarte en este ámbito? Tengo una teoría y creo que todo esto es culpa de Álvaro Reyes, porque cuando yo empecé a experimentar con NoFap, grabé un vídeo que se llama ¿Por qué no deberías masturbarte? Y después de meses de que estuviese publicado, que yo ya ni estaba subiendo vídeos al canal, un amigo me dijo, hostia, este vídeo que has hecho tiene 1 millón de visitas. Y ya no puede ser, mi canal tenía nada, mi canal a lo mejor no tenía, a lo mejor tenía 1000 suscriptores porque en un momento hablé de sueño polifásico y se puso de moda y creció un poco. Y yo creo que fue porque Álvaro Reyes grabó un vídeo también sobre NoFap y si buscas los vídeos que tienen títulos parecidos, y yo creo que mi vídeo cogió rebufo y eso es lo que hizo mi canal. Y entonces ahí me di cuenta de que ya no era una cuestión que fuese un problema para mí personalmente. Porque claro, en mi círculo cercano, pues yo era un loco que cómo no te vas a masturbar y poco más. Pero cuando amplié el conjunto de gente en el que tenía impacto y vi la cantidad de gente a la que le servía, dije, hostia, aquí puede ayudar a mucha gente y además la gente te pregunta y tú, claro, si tienes conocimiento que pueda ayudar, ¿cómo no lo vas a hacer? Y llegó un momento en que me di cuenta de que conforme iba invirtiendo tiempo en el canal, iba variando el modo en que hacía el contenido y cómo me informaba yo para dar la mejor información, me di cuenta de que estaban confluyendo todos los elementos que componen este concepto japonés que es el del Ikigai, ¿no? Que es hacer algo que mejore el mundo, que tenga valor en el mercado, que a ti te guste y no me acuerdo del cuarto, pero bueno, creo que es que se te dé bien, ¿no? Algo así. Y vi que, bueno, confluían los cuatro. Y ahí dije, voy a dejar de hacer de esto algo secundario e incluso dejé el trabajo que tenía para dedicarme de pleno a todo lo que hay alrededor del canal. Genial. Y ahora en concreto, es decir, por lo que tengo entendido, estás trabajando con un programa, se llama Sistema Antifab. Cuéntanos un poco de qué trata y cómo trabajas con la gente que trabaja contigo y de qué es lo que hacéis. Sí, mira, básicamente el sistema Antifab es un curso, es una formación que yo creé a partir de dos cosas. Primero, la experiencia de toda la gente con la que he trabajado, porque a lo tonto llevo con el canal como 5 años y ha sido contacto continuo con gente a la que he visto progresar, a la que he visto casarse, a la que he visto triunfar en los negocios, a la que he visto progresar académicamente. He visto muchas transformaciones y he tenido la suerte de poder haber estado interviniendo ahí, echando una mano. Y por otro lado es fruto de mi investigación porque siempre he querido entender por qué esto funciona. Porque vas a ver muchos vídeos sobre los beneficios de NoFap, pero entender por qué se producen los beneficios, que eso me llevó a estudiar pues principios de endocrinología, de cómo funcionan las hormonas, cómo funcionan los neurotransmisores, de neurología, cómo funciona el cerebro, qué partes del cerebro influyen en tu fuerza de voluntad, etcétera. Y me di cuenta de que todo este conjunto de contenido motivacional que hay alrededor del NoFap, que es muy atractivo, todos los retos, etcétera, todas las historias de superación, son interesantes, pero centran la atención en algo que es muy limitado, que es el poder de la motivación. Porque cuando a ti se te acaba la motivación de decir, hostia, voy a hacer los 90 días, con que un día no tengas motivación vas a fallar y vuelves al punto cero, ¿no? Entonces, yo lo que me planteé es, ¿cómo puedo un reto, por definición, es algo difícil, significa arrastrar una carga. Yo me planteé cómo hacer lo contrario, cómo utilizar todo el potencial de tu cerebro, que es lo que yo llamo pues, el cerebro primitivo, todo aquello que trabaja por nosotros, pues igual que un hábito es el mejor ejemplo. Un hábito al final no es más que algo que has repetido tantas veces que tu cerebro lo sabe hacer por ti y puedes hacerlo de manera inconsciente, no te cuesta nada. Entonces, ¿cómo puedes hacer que
dejar la pornografía y la masturbación no te cueste nada porque tu cerebro trabaja para ti, ¿no? Y no contra ti. Y eso es lo que compone el sistema Antifab. Son 6 módulos. Empezamos por los hábitos, pasamos a los miedos, porque tú sabrás especialmente que muchas veces nos apartamos de nuestros objetivos y nos saboteamos porque realmente tenemos miedo de hacerlos ciertos. Tenemos miedo del éxito, del fracaso, del ridículo, de exponernos, de que nos juzguen. Un montón de miedos que al final nosotros transformamos en sabotaje, excusas, huimos, etcétera, ¿no? Luego trabajamos el tema del estrés, porque vivimos en un mundo con estresores por todas partes y eso tiene una carga para el cerebro que hace más difícil entrenar esa fuerza de autocontrol. Trabajamos las creencias, trabajamos también el control emocional y por último trabajamos el control mental, ¿no? El tema de la mentalidad. Y a través de esos 6 elementos, pues intento reducir y quitar a la gente de la cabeza esto de los 90 días, porque si uno trabaja y uno entiende bien cómo funciona el cerebro, se puede progresar mucho más rápido y no hay por qué estar en una lucha continua de llego al día 80 pero recaigo y entonces me tengo que dar latigazos a la espalda. No, vamos a cambiar la parte del cerebro más potente y vamos a hacer de esto un camino mucho más agradable. Genial. Pues Pablo, ha sido un placer poder traerte al canal, que nos has explicado un poco tu historia y qué es todo lo que hacéis. Además, súper interesante. De hecho, me compré un libro tuyo de Sistema DAS el verano pasado. Vaya. Súper interesante porque, como tú bien dices, tienes ahí esa perspectiva científica de estar ahí viviendo cada cosa en cada situación. Así que un placer. Y por último, tengo una pregunta que tenía aquí pendiente preguntarte, Claro. Pablo. Nos hacemos también con Diego y con Alex, es tu voz. ¿Tu voz es natural? ¿Es por NoFap o es entrenada? Son las 3. De hecho, yo nunca fui consciente de cómo era mi voz y a día de hoy la sigo viendo normal. Pero es verdad que desde que practico NoFap es más limpia. O sea, tiene un tono más grueso, más grounded, como decís vosotros. Y quizás una combinación de muchas cosas, tanto de mi propia constitución como, por ejemplo, también la experiencia de hablar mucho al micrófono, de grabar vídeos. Es algo de lo que soy súper consciente cuando salgo a hacer approaches. Es algo en lo que primero me fijo, cómo se está proyectando la voz, porque eso dice mucho de cómo estás tú por dentro y de lo que está pasando, ¿no? Y si eres capaz de transmitir eso, pero es una mezcla de las 3, la verdad. Genial. Pues eso es todo, Pablo. Un placer haberte tenido en el canal. Así que no sé si tienes algunas últimas palabras. Adelante. Pues más que nada darte las gracias también al resto de chicos de Mentormen, porque me encanta el enfoque que le dais. De hecho, hace poco estuve escuchando la historia de Robert y me encanta cómo os enfocáis en desatar el poder de atracción natural y la incidencia que hacéis en ser mentores, ser mentormen. Porque cuando tienes a alguien que ha pasado por lo que tú has pasado y que desde esa posición de experiencia es capaz de guiarte para que no te des de hostias constantemente, eso es un favor enorme y hace mucha falta a los hombres hoy en día. Así que por mi parte, gracias no solo por traerme a vuestra casa, sino por la labor que hacéis, que a mí también me sirve. Ya, Pablo, pues un abrazo muy fuerte y estamos en contacto, tío. Un abrazo a todos, chao.